mucho. Sí, ¿verdad, Brenda? También. Sí. Ahí cuando vengas hacemos uno especial en tu honor. Perfecto. Sí, Muy bien, buenos días. Hare Krishna, lectura del Srimad Bhagavatam. Canto 3, capítulo 26. Principios fundamentales de la naturaleza material. Om Namo Bhagavate Vasudevaya, Om Namo Bhagavate Vasudevaya, Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Panchakalpatarubhyascha kripasindhubhyaiva cha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha. Bienvenidas y bienvenidos. Hare Krishna. Ayer estuvimos leyendo este texto 16. La influencia de la Suprema Personalidad de Dios se percibe en el factor tiempo, que provoca el temor a la muerte debido al ego falso del alma ilusionada que ha entrado en contacto con la naturaleza material. Por eso a la al video de ayer le pusimos el título El tiempo se lleva lo que no eres. El tiempo nos ayuda a liberarnos de toda esta falsa identificaciones, propiedades, etc. Entonces, en el significado, Srila Prabhupada dice: el temor de la entidad viviente a la muerte se debe a su ego falso, a su falsa identificación con el cuerpo. Todo el mundo teme a la muerte. En realidad, para el alma espiritual no existe la muerte, pero estamos absortos en la identificación del cuerpo con el ser y debido a ello nace el temor a la muerte. Entonces estuvimos en ese paso a paso análisis de estuvimos analizando el propósito y alcance del conocimiento analítico, el estudio del Sankhya, lo que estamos haciendo ahora, no es un mero ejercicio intelectual, sino una metodología para la liberación espiritual. Entonces, según el expuesto por Kapila Deva, el conocimiento tiene los siguientes objetivos: liberarnos de las ilusiones materiales, de las modalidades, cortar los nudos del apego y alcanzar la perfección de la autorrealización. La meta final es ver al yo real, purificado del ego falso, entendiendo que el alma es cualitativamente igual al Señor Supremo y su posición constitucional es ser su servidor eterno. También vimos la naturaleza del Señor Supremo y estamos analizando la estructura de la naturaleza material. Muy bien, te seguimos entonces con la lectura del siguiente texto. No sé si alguien quiere leer. Ujú. Mientras comienzo yo en el texto 17. Prakritirguna samyasya nirvishesasya manavi chitsa yata sabhagavan kalaiti upalakshitaha. Mi querida madre o hija de Swayambhuva Mano, como te he explicado, el factor tiempo es la suprema personalidad de Dios, de quien se inicia la creación como resultado de la agitación de la naturaleza neutra no manifestada. Significado. Se está explicando el estado no manifestado de la naturaleza material, el pradana. El Señor dice que el estado no manifestado de la naturaleza material comienza a manifestarse de diversas formas cuando es agitado por la mirada de la suprema personalidad de Dios. Antes de esa agitación, permanece en el estado neutro, sin interacción de las tres modalidades de la naturaleza material.
En otras palabras, sin el contacto de la suprema personalidad de Dios, la naturaleza material no puede producir diversidad alguna de manifestaciones. Esto se explica muy bien en el Bhagavad Gita. La suprema personalidad de Dios es la causa de los productos de la naturaleza material. Sin su contacto, la naturaleza material no puede producir nada. También en el Chaitanya Charitamrita se da un ejemplo muy apropiado a ese respecto. Las protuberancias del cuello de la cabra, aunque parecen pezones, no dan leche. Análogamente, el científico material se maravilla ante la acción y reacciones de la naturaleza material, pero ésta no puede actuar sin el elemento agitador, el tiempo, que es la representación de la suprema personalidad de Dios. Cuando el tiempo agita el estado neutral de la naturaleza material, ésta comienza a producir diversidad de manifestaciones. En última instancia, se dice que la suprema personalidad de Dios es la causa de la creación. Tal como una mujer no puede producir hijos sin que un hombre la fecunde, la naturaleza material no puede producir o manifestar nada si la suprema personalidad de Dios en la forma de factor tiempo no la fecunda. El estado no manifestado. ¿Qué sucede cuando adviene la destrucción cíclica de esta naturaleza material, de toda la creación material, que es una nube, se podría decir una nube en todo la inmensidad de lo que existe a otro nivel, a nivel espiritual, en los diferentes planetas, en la realidad espiritual, que es la realidad real. Existe esta nube que es el universo material donde venimos las almas que estamos en estado de rehabilitación. Entonces, cuando viene esa disolución, esa destrucción de esta nube material, Mahavishnu reabsorbe todo, ¿no? Cuando exhala, crea toda esta manifestación y cuando inhala, reabsorbe y es la destrucción. Y todo se queda en estado neutral en este pradana, en un estado material no manifiesto. Pradana es la naturaleza material antes de manifestarse. Es la fuente de conocimiento, de substancia de todas las entidades vivientes. Entonces vemos aquí que Dios con una mirada como reactiva ese estado neutral y a través del factor tiempo lo habilita, lo pone en acción. ¿Qué es el factor tiempo? Es el agitador de la naturaleza. Es la influencia de la personalidad de Dios que agita el pradana. Su función mueve la materia inerte y genera miedo para recordar la dependencia, para recordar nuestra realidad. Si no estuviera el factor tiempo, estaríamos aquí súper instalados, siempre desesperados por gratificar los sentidos y pensando que somos eternos, que al ser nuestra verdadera naturaleza, obviamente, si no estuviera ese factor tiempo, o sea, estando el factor tiempo, en realidad todavía pensamos que somos eternos. La muerte siempre pensamos que es algo para los demás. Pero cuando muere alguien, mismo cuando muere algún animal, es todo wow, la muerte, increíble, ¿cómo así? ¿Qué pasó? Bueno, una mascota, digamos. Para otros animales no hay eso, para otros los ejecutan nomás para la gratificación sensorial. Pero en nuestro estado totalmente cubierto, incluso no queremos enfrentar nuestra propia muerte, nuestra vejez, incluso la enfermedad, como la tomamos por todo está bien. Solo cuando nos enfermamos decimos, no cuidé mi salud, no comí saludable,
no hice ejercicio y nos lamentamos, pero cuando estamos bien, ignoramos también la enfermedad. Entonces, bueno, seguimos leyendo lo que estuvimos analizando ayer sobre esta realidad y de la importancia que Dios fecunda el pradana, ¿verdad? Reactiva este estado neutral con el factor tiempo y todo empieza a moverse, como explica acá en el texto 18. ¿Algún lector voluntario? Yo, madre, buen Muy día, bien. Haribol. Buenos días, Pepe. Entonces Sigue vamos al el texto 18. 18. Muy bien. Ok. Gracias, madre, buen día. Manifestando sus potencias, la suprema personalidad de Dios ajusta todos esos distintos elementos, manteniéndose dentro como suprema, superalma y fuera como tiempo. Significado. Aquí se afirma que la suprema personalidad de Dios reside dentro del corazón como superalma. Su posición se explica también en el Bhagavad Gita. La superalma permanece al lado del alma individual y actúa como testigo. Esto se confirma también en otra sección de las escrituras védicas. En el árbol del cuerpo hay dos pájaros. Uno es testigo y el otro come los frutos del árbol. En el Bhagavad Gita 13:23 se describe a Paramatma, este, este Purusha, que reside en el cuerpo del alma individual como Upadrasta, el testigo, y Anumanta, la autoridad que sanciona. El alma condicionada pasa por la felicidad y la aflicción que le corresponden al cuerpo dispuesto para ella por la energía externa del Señor Supremo. Pero para Matma, el ser viviente supremo es distinto del alma condicionada. En el Bhagavad Gita se le describe como Maheshvara, el Señor Supremo. Él es Paramatma, no Jivatma. Paramatma significa la superalma y acompaña al alma condicionada solo para sancionar sus actividades. El alma condicionada viene al mundo material para enseñorearse de la naturaleza material. Como no se puede hacer nada sin la sanción del Señor Supremo, Él vive con el alma jiva como testigo y sancionador. Él también es Bhokta. Él sustenta y mantiene el alma condicionada. Puesto que las entidades vivientes son por constitución partes integrales de la suprema personalidad de Dios, el Señor es muy afectuoso con ellas. Desafortunadamente, la entidad viviente confundida o ilusionada por la influencia de la energía externa se olvida de su relación eterna con el Señor, pero tan pronto como cobra conciencia de su posición constitucional, se libera. La diminuta independencia del alma condicionada se manifiesta en su posición marginal, si quiere. Puede olvidar a la suprema personalidad de Dios y venir a la existencia material con un ego falso para enseñorearse de la naturaleza material. Pero si lo prefiere, puede volver el rostro hacia el servicio del Señor. La entidad viviente individual recibe esa independencia. Tan pronto como vuelve el rostro hacia el Señor, su vida condicionada se termina y obtiene el éxito en la vida. Pero si abusa de su independencia, entra en la existencia material. Aún así, el Señor es tan bondadoso que permanece siempre con el alma condicionada como superalma. El interés del Señor no es disfrutar o sufrir en el cuerpo material. Él permanece con la jiva simplemente como un sancionador y testigo, de modo que la entidad viviente puede recibir los resultados buenos o malos de sus acciones. Fuera del cuerpo del alma condicionada, la suprema personalidad de Dios permanece como el factor tiempo. En el sistema de filosofía Sankhya hay 25 elementos. Los 24 ya enumerados más el factor tiempo suman 25. Algunos filósofos eruditos incluyen a la superalma, lo que hace un total de 26 elementos. Gracias. Gracias, Pepe.
Justo ayer con Pepe en Food for Life mencionamos eso de la muerte, ¿no? Analizamos eso. La muerte se lleva lo que no somos en realidad, se lleva toda nuestra ilusión y al mismo tiempo es un shock. Pepe nos mencionaba, ¿no? De su mascota, de su hermana, como, ¿cierto, Pepe? Analizamos eso. Sí, Y, madre. y el rey Yudhishthira decía eso, ¿no? Como que es lo más impactante del ser humano, es que a pesar que ve la muerte todo el tiempo, siempre nos sorprendemos mucho, porque efectivamente no es parte de nuestro ser, es algo muy extraño. Pero debido a la identificación con el ego falso, a todo esta, el cuerpo y la energía material, siempre nos impacta. ¿Cómo ves, Pepe? Pues muy revelador, madre. Con lo que estábamos hablando ayer es como que aquí está para que entiendas. Definitivamente, pues somos mensajes y tenemos que estar abiertos para la información. Si ahora lo que leíste es esa analogía de los dos pájaros en un árbol. Es en nuestro, lo que pasa en nuestro corazón todo el tiempo, en nuestro corazón espiritual. Está la jiva, el alma que somos nosotros, tratando de disfrutar de este cuerpo, de esta materia. Y a su lado está su mejor amigo, que es otro pájaro. Bueno, es una analogía, ¿verdad? Que es el testigo y que lo acompaña. Y cuando, pero bueno, Sachinandana Swami hace una analogía más bonita de lo que pasa dentro de nuestro corazón espiritual. Dice que en realidad es como un lago y hay dos cisnes, pero un cisne es grande y el otro cisne es chiquito. Entonces el cisne pequeño somos nosotros en nuestra alma, que tenemos nuestra libertad para elegir aparentemente bajo todas nuestras también reto e influencia de elegir qué queremos, ¿no? De esta vida, tratar de disfrutar. Y el cisne grande está siempre de como testigo y siempre listo a guiarnos cuando lo dejamos actuar. Entonces nuestro éxito está cuando el cisne pequeño sigue al cisne grande. Y aquí se habla de alma y superalma. Entonces el alma somos nosotros, nuestro verdadero yo, y la superalma es Dios, que está como nuestro mejor amigo, situado en nuestro corazón, y nos acompaña en las buenas y en las malas, mismo si vamos a los planetas o en las situaciones más terribles, siempre va a estar con nosotros, tratando de guiarnos de la manera que lo hagamos participar, ¿no? Es como si queremos escuchar los buenos consejos de un amigo, lo escuchamos, lo asimilamos, o si no nos interesa, como que muchas gracias, pero yo quiero hacer lo que yo quiero, ¿no? Y solucionar todo a mi manera. ¿Comentarios? Aribol, Adrilila. Seguimos con el siguiente texto. A ver, Pepe, el texto 19. Sí, madre. Gracias. Traducción. Una vez que la Suprema Personalidad de Dios ha fecundado con su potencia interna la naturaleza material, esta produce el conjunto total de la inteligencia cósmica, que se conoce con el nombre de Maya. Esto ocurre en la naturaleza material cuando los destinos de las almas condicionadas provocan su agitación. Significado. Esta fecundación de la naturaleza material se describe en el Bhagavad Gita 14.3. El factor primario de la naturaleza material es el Mahatattva, la fuente que produce todas las diversidades. Esta parte de la naturaleza material que recibe los nombres de Pradhana y Brahman es fecundada por la Suprema Personalidad de Dios y produce diversidad de entidades vivientes. La naturaleza material recibe, en relación con esto, el nombre de Brahman,
porque es un reflejo desvirtuado de la naturaleza espiritual. En el Vishnu Purana se explica que las entidades vivientes pertenecen a la naturaleza espiritual. La potencia del Señor Supremo es espiritual y las entidades vivientes, aunque denominadas potencia marginal, también son espirituales. Si no lo fuesen, si no lo fuesen, esa explicación del acto de fecundar del Señor Supremo no podría hacerse. El Señor Supremo no pone su semen en lo que no es espiritual, pero aquí se afirma que la persona suprema puso su semen en la naturaleza material. Esto significa que las entidades vivientes son espirituales por naturaleza. Después de su fecundación, la naturaleza material produce todas las clases de entidades vivientes con toda la diversidad de formas, empezando desde el señor Brahma, la criatura viviente más grande, hasta la insignificante hormiga. En el Bhagavad Gita 14.4 se menciona claramente que la naturaleza material es Sarva Yonisu. Esto significa que la naturaleza material es la madre de toda la diversidad de especies, semidioses, seres humanos, animales, pájaros y fieras. Todo, entre paréntesis, dice todo lo manifestado. Y la suprema personalidad de Dios es el Padre que aporta la semilla. Como norma general, se puede ver que el Padre da vida al Hijo y la Madre le da el cuerpo. Aunque el padre da la semilla de la vida, el cuerpo se desarrolla en el vientre de la madre, análogamente. El vientre de la naturaleza material se fecunda con entidades vivientes espirituales, pero los cuerpos, proporcionados por la naturaleza material, adoptan muchas formas de vida y especies diferentes. Aquí no se apoya la teoría aquí no se apoya la teoría de que los síntomas de la vida, perdón, madre, es que se Ujú. salió aquí. Aquí no se apoya la teoría de que los síntomas de la vida se manifiestan por la interacción de los 24 elementos materiales. La fuerza viviente viene directamente de la suprema personalidad de Dios y es completamente espiritual. Por lo tanto, ningún avance científico material puede producir la vida. La fuerza viviente viene del mundo espiritual y no tiene nada que ver con la interacción de los elementos materiales. Gracias. Hoy en la mañana, madre, Sí. bueno, ahorita, antes de empezar con la lectura, eh, me salió una información así en el Instagram, Ujú. hablando de precisamente del semen, haciendo alusión al comentario que esa es la energía que mueve al mundo, la energía sexual, porque supuestamente es la que nos lleva y no sé qué y no sé qué y nos pone en otra sintonía y no nos hace, y que lo que recomiendan es meditar, porque al nosotros estar en en ese sentimiento, el cuerpo tiene ganas de moverse y es una energía que producimos y que es mejor guardarla para que esa energía nos traiga otras cosas que no sea necesariamente pues lo que el cuerpo está deseando en ese momento o la mente que le está diciendo. Y que por eso el tema de la meditación para guardar, por así decirlo. Y he escuchado en otras ocasiones prácticas de que a determinada edad uno tiene que tener también, es como un retiro en este tipo de conducta o de actividad que pues cada ser humano, ¿verdad? Por la misma, hasta le llaman también salud para el cuerpo. Sí, Pepe, es Gracias. verdad. Ujú. Es cierto, muy cierto tu aportación, porque como aquí todo viene desvirtuado y estamos descontrolados por los sentidos, el tema de la vida sexual es algo que cuando se descontrola trae muchas perturbaciones, enfermedades, descontroles general. Realmente el descontrol, explica las escrituras, empieza por la boca, por lo que comemos, por lo que hablamos. Eso descontrola la mente y de ahí en línea recta se va descontrolando todo hasta el órgano genital. Entonces, todos los sentidos están conectados en ese aspecto. Y sí, es un chakra, una energía muy poderosa
eh, Adi Rasa se llama. Ese deseo sexual desvirtuado en el mundo espiritual se llama Adi Rasa y es el amor puro que para nosotros es muy difícil entender y experimentar. O sea, obviamente es imposible aquí porque es un estado de amor que ni siquiera nuestro cuerpo podría soportar, ¿no? Nuestro cuerpo es demasiado material para eso. Y, y sí, es parte de tratar de que la mente no sea la esclava de los sentidos para que pueda iluminar la inteligencia y la conciencia, ¿no? Como estuvimos viendo, que es parte de todo el proceso. Y sí, claro, la energía que tú mencionas, sí, es verdad. Recuerdo un curso de celibato que tomamos en India una vez hace muchos años. Explicaba que en realidad el acto sexual es un sacrificio porque para el cuerpo es desgastante. La sustancia que perdemos, sea para hombre, para mujeres, son, a la larga son desgastantes para el cuerpo, para el cerebro, etcétera. Entonces, em, controlar esa gran energía y transformarla da mucho beneficio en todos aspectos, ¿no? En aspecto material y espiritual también. Y con la edad eso se va favoreciendo, ¿no? En la iglesia también habla mucho de eso, ¿no? De la paz, de los sentidos. Como que la idea es, envejeciendo, volvernos más sabios y lograr controlar más los sentidos para que se pueda expandir el conocimiento y prepararnos para el examen final, ¿no? Como está haciendo tu mamá, Pepe, que le gusta escuchar el mantra, leer las escrituras, se está preparando de forma muy sabia para el examen final. Pero lamentablemente vemos que en este mundo hay una información totalmente opuesta, incluso para los ancianos, ¿no? Tomen medicamentos para estar más activos. Entonces, bueno, es, Algo que dice de los medicamentos, madre, la última vez que acompañé a mi mamá también al médico, que ella le dice, está bien, señora, no necesita nada. Dice, entonces no me va a dar nada de medicinas. Dice, no, pues ¿qué quiere que le dé si está bien? Dice, o quiere salir de aquí con un... O sea, el hecho de que no le dé medicinas no quiere decir que está mal. O sea, es una creencia. Le digo, mamá, Ujú. sí, si no le dan es porque está bien. Le digo, es mejor que esté tomando puro químico y usted para pensar que con eso se va a quitar si le están diciendo que está bien. Pero bueno, es todo un... somos personalidades y generaciones, ¿verdad? Entonces, a cada uno nos llega a un conocimiento diferente, por eso debemos de estar abiertos a escuchar, a aprender. Y la verdad Sí, que sí les agradezco mucho, madre. Para mí esto me ha ubicado en muchos aspectos de mi vida, porque pues todos en manera personal pues andamos como en una licuadora adentro y sí. a veces con en ¿cómo se llama? O en la lavadora cuando ese es el, Te apretujan ahí, ¿eh? sí, cuando, Sí, de hecho a pero veces bueno, duele la espalda, vamos al doctor y sí, si no nos da nada, es como que, ay, no hay nada, pero algo, o sea, ujú, pero finalmente es el cuerpo que solo va sanando, ¿no? Cuando lo sí. apoyamos con la mente, etcétera. Pero es, Sí, y en base a este capítulo que acabo de leer y que a mí en lo personal me refleja mucho, pues sí es la vida en el aspecto sexual para nosotros los vivientes aquí, los materiales, pues en ocasiones sí le damos mucho valor, pues porque no tenemos ese conocimiento, ¿verdad? Para ver también a lo que nos estamos enfrentando. Este, y pues bueno, nada más mis más sencillas gracias, ¿verdad? Porque todo esto a mí me logra. Luego ya yo es mi trabajo seguir en esa alineación. Gracias. gracias, Pepe. Aquí hay un mensaje de Adri. Incluso yo había escuchado que los deportistas tienen que abstenerse antes de competir. Sí, es exacto. Sí, tienen que guardar esa energía porque las secreciones hacen como... Por eso se dice que cuando una pareja tiene hijo,
¿verdad? Entonces está haciendo un sacrificio, porque es todo un verdadero sacrificio, pero para algo mejor, ¿no? Y entonces como también se agregó ese placer, como esa sustancia de placer, porque si no, nadie quisiera tener hijo en el mundo material, porque es algo, pues, mucho sufrimiento, mucha responsabilidad. Entonces, ese porcentaje de placer que se agregó viene de este Adi Rasa, pero que es la relación eterna de amor con Dios y compartir ese amor con la demás entidad viviente. Solo que en este mundo material funciona como que solo se quiere el placer sin la vida espiritual, ¿no? Solo se hacen arreglo para tener solo placer, placer. Y por eso Dios agregó esa como un concepto de responsabilidad con el tema de tener hijos. El tema de tener hijo, en teoría, pues, o sea, debe de ser como en la práctica que te hace volver responsable. Entonces agregó algo al placer, agregó este como servicio forzado, que igual se trata de evitar de muchas maneras, pero esa como, a ver, nuestra doctora Ayurveda dice, Brenda, en Ayurveda se le llama ojas, energía vital. Nuestro cuerpo trabaja para formarlo y como mencionan, es la energía más pura y poderosa que tenemos. Por eso hay que practicar el brahmacharya, o sea, el control de los sentidos, tratar en lo más posible de controlar la vida sexual y, gracias Brenda, muy sabia, y enfocarla a un sacrificio que para crear. ¿Mm? Pero como dice mi maestro, eso es gradual, ¿verdad? Ese es algo gradual que cada quien tiene que ir trabajando en su vida, pero con esta conciencia. Anteriormente se predicaba mucho el tener relaciones solo para tener hijos, pero eso creó mucho desbalance en las parejas, ¿no? Creó demasiada represión, demasiada... Cuando uno no está listo para algo, eso crea mucho conflicto. Pero si tenemos eso en mente, que es muy saludable controlar la lengua, los pensamientos, el estómago, los genitales, ¿no? Tratar de salir de ese descontrol, todo va a fluir de forma mucho más orgánica en todo sentido. Y incluso en las relaciones de pareja, obviamente, ¿no? Por eso hace poco mencioné lo que mi maestro instruyó a una pareja de devotos que estaban con mucha dificultad, casados, ¿no? Un devoto y una devota, y tenía mucha dificultad y él decía, hasta me está gustando otra devota que la miro, y nosotros estamos muy estrictos con nuestros votos. Y mi maestro les dijo que ellos tenían que ser honestos, no tenían que preocuparse en aparentar austeridad o aparentar que son puros y son como casados, pero practican el celibato, porque tienen que ser honestos. Él tiene que ser honesto en sus necesidades y su esposa también tiene que ser honesta en qué necesitan, y entre los dos trabajar juntos en su camino espiritual. Entonces, dio mucho énfasis en la honestidad. También a un devoto que estaba practicando el celibato brahmachari, que vino, que se visten de naranja, y fue a hablar con él le mencionó eso de que, porque el devoto dijo que también tenía problema en seguir los principios, así como esa pareja de devotos, porque saben, cuando nos iniciamos tomamos votos, entonces decían, tenemos problema en seguir los principios. Y el devoto brahmachari que tiene voto de celibato dijo, pero no me quiero casar y tampoco quiero cambiar el color. Y también entonces mi maestro le dijo, bueno, tienes que ser honesto contigo mismo y no preocuparte en aparentar que eres un gran renunciante cuando no es. Tienes que ser honesto, no ser un farsante, ¿no? Un hipócrita. No tiene nada de malo tener deseo, todos tenemos deseo.
Y también si uno desea estar en pareja o casarse, es parte de la honestidad del proceso también. Bueno, y como bien dijo Brenda, controlar la energía sexual nos trae mejor salud mental también, porque de lo contrario también absorbemos el karma de las demás personas con quien estamos y todo ese proceso kármico es energía muy baja, ¿no? Cuando no se enfoca a la purificación. Sí, No madre, sé, ¿verdad? La eso, energía sexual puede ser muy, muy enriquecedora, como la practican también el Kundalini Yoga, de mucha elevación, pero también es un chakra muy poderoso y si se usa mal trae muchos, bueno, vemos todo lo que trae, ¿no? Violencia, violaciones, abuso de todo tipo. Es una energía muy poderosa. Sí, Pepe. sí que, bueno, es que ya por estar aquí con mi gatita que me está maullando, ya no se me fue el comentario, pero pues sí, tiene razón en todo eso que dice, madre. Aquí, pues, Srila Prabhupada y los maestros. Le Ah, comentaba, sí, sí. madre, este, que hace tiempo que también buscando, ¿verdad? Como todos, eh, me fui con una guía de aquí de Ramos Arizpe, que ahí fue donde también conocí a parte de los Krishna porque fue en una ceremonia de fuego, ¿sí? Mm, ujú. Y pues todo y tal, ¿no? Y ya luego acudí con ella por algunas dudas que yo tenía. Y dentro de la práctica que me dijo que tenía que hacer eran 20 días de no tener relaciones, de no relacionarme mucho con gente, de estar yo en mi casa, de estar más en meditativo, ¿sí? Y pues bueno, me dio mucho todo eso, sí, del estar guardado, del estar con uno mismo. Y a partir de ahí, pues empecé a experimentar otras cosas y pues decidí continuar con el conocimiento, pero pues a través pues de más personas, ¿no? Que uno va buscando, que llegan a tu vida y en este caso, pues le doy gracias a Dios el haberme puesto en este camino porque realmente, pues como dice, cuando uno está en soledad y uno se cree que ahí nada más es uno y estoy bien, pues al final de cuentas sí necesitamos a alguien que nos eche una mano porque dudas siempre van a haber. Y pues para uno hacerse las preguntas y uno mismo responderse, pues la vida no es esa. Sí, tenemos que buscar opiniones y literal la verdad, ¿verdad? Porque pues el que yo piense no quiere decir que eso es verdad. Tengo que sacar esa duda y buscar opiniones para mi propio conocimiento. Sí, además, Pepe, todo lo que aprendemos tenemos que ponerlo en práctica en nuestra relación con los demás. Si no se queda solo en teoría y se dice que lo que no ponemos en práctica lo vamos olvidando. Podemos leer, podemos ir a una Sí. isla desierta con todos los Bhagavatam, aprender todo de memoria, pero eso no lo ponemos en práctica, vamos olvidando todo y no lo asimilamos realmente en el día a día, en nuestra práctica personal, porque el elevar no empieza aquí ahora, el mundo espiritual que tanto hablamos es algo que comienza aquí, en nuestra práctica diaria. Ujú. ¿Cómo ves, Eder? Haribol. ¿Querías comentar algo, Eder? Mira que tu micrófono está cerrado. Ya. Sí, que es muy importante eso. Yo, pues en todo este proceso lo he experimentado, o sea, te baja la frecuencia y pues sí, o sea, te llenas de mucha perturbación mental y Ujú. pues sí es muy importante practicar todo eso, las austeridades. Sí, el control de la vida sexual trae mucha más
autoestima, más fortaleza interior y más seguridad en uno mismo. Si la vida sexual descontrolada trae demasiada montaña rusa emocional, porque como que hay una dualidad muy fuerte en el placer y después en el dolor, y recordemos que cada vez que sentimos que somos alguien nos pertenece o que somos los dueños de algo, inmediatamente plantamos la semilla del dolor, la semilla del sufrimiento, ¿no? Sí. Empieza con ese descontrol de los cuerpos y todo, se entra en todo ese concepto mío, posesivo, muy animalesco en sí, ¿no? Como que trae muchas dificultades definitivamente. Madre, Sí, Pepe. hablando de eso y ya para terminar y no profundizar demasiado, me quedó muy claro también una enseñanza de una, pues, profesional, ¿verdad? En la materia. Hace ya tiempo también me hizo el comentario que cuando uno practica relaciones con la persona que no es, y pues no, no, literal, que si no tienes novio, pareja o novia y tal, y pues andas por ahí, la persona con la que tiene uno relaciones, se mezcla las que anduvieron con él o las que anduvieron con ella y tal, y por eso es todo un descontrol, por eso debemos de tomar ese control a la hora de tener una relación de este tipo, ¿verdad? Porque cargamos con toda la El carga karma, sí, es sexual verdad. con las personas que estuvo la otra persona, más las del otro, las del otro, las del otro, por eso se vuelve todo un tema, pues, incontrolable, ¿sí? Para Sí, hay uno una mismo. mezcla de karma, de bajas energías, y uno se vuelve un disturbio para la sociedad. Por eso se recuerdan lo que leímos en el tercer canto, cuando se hablaba de la relación, de la importancia, por ejemplo, de tener una relación formal, ¿no? Con una persona. Y daba toda esa explicación de la protección que uno obtiene por tener una relación fija y obviamente más aún cuando los dos están enfocados en progresar. Dice Samantha. Leí en algún lugar que carga con la energía del otro durante 7 años. Sí, esa ley del karma, esa justicia cósmica y muy sutil y es muy difícil incluso porque como todo es un proceso muy personal. Sí, porque Pero luego se sí, acumula, ahí va de siete en siete en siete y nunca se termina, por esto dependiendo se cada... dice que cada 7 años se cambian las células del cuerpo también. Sí, entonces aparte de la carga física, la carga kármica que envuelve todo ese aspecto, ¿no? de disfuncional. Por eso a veces vemos explicaciones muy fuertes de Srila Prabhupada sobre ese tema, es para despertarnos, ¿no? Sobre la degradación donde puede llegar ese aspecto, ¿no? Sobre todo cuando leímos también la creación de Brahma, que tuvo que crear todo ese lado oscuro también. Ujú. Mm. Todos los cuerpos que dejó. ¿Qué texto está en Madrid? Sigue el texto 20. Vamos a ver. Entonces aquí un momento decía, la Suprema Persona ha fecundado su potencia interna y cuando menciona Iran Maya, eso es Mahavishnu, ¿verdad? Es otra expresión por decir Mahavishnu en su proceso de creación. Pero al final podemos hacer un pequeño resumen al terminar el capítulo. O sea, Iran Maya es como Mahavishnu, pero en el Mahatattva, es verdad, la inteligencia cósmica. Ok, vamos Mm. al texto 20. Texto 20. Ok, texto 20. Vishvamatma gatam yanam kutashto yagat ankura shva teyasha pivat tibram atma pashvat panam tamam
De este modo, el refulgente Mahatattva, que contiene en su interior todos los universos, que es la raíz de todas las manifestaciones cósmicas y que no se destruye en el momento de la aniquilación, manifestó las diversidades, absorbiendo después la oscuridad que había cubierto su refulgencia en el momento de la disolución. Significado. Como la existencia de la Suprema Personalidad de Dios es eterna, completamente bienaventurada y plena de conocimiento, sus distintas energías también existen eternamente en estado latente. Por eso, una vez creado, el Mahatattva manifestó el ego material y absorbió la oscuridad que había cubierto la manifestación cósmica en el momento de la disolución. Esta idea puede explicarse más detalladamente. Por la noche, una persona permanece inactiva, cubierta por la oscuridad, pero esa cobertura nocturna, el olvido característico del sueño, desaparece cuando se despierta por la mañana. De manera similar, el Mahatattva, cuando aparece tras la noche de la disolución, manifiesta su refulgencia para exhibir la diversidad del mundo material. O sea, el Mahatattva siempre existe, ¿verdad? Sí, el Mahatattva viene después de que se activa la naturaleza. O sea, la semilla de la creación se llama Mahatattva. El Mahat- proceso es, el Señor impregna la materia con su potencia interna, las almas. Por eso es muy importante lo que leímos antes, de que todos somos seres espirituales por naturaleza, ¿no? O sea, todos, a pesar de que estamos aquí todos cabeceando, somos seres espirituales. Ese es nuestro verdadero yo. Eso se confirma en el texto anterior y por eso se nos complica acostumbrarnos a este mundo, hagamos lo que hagamos. Entonces el Mahatattva, característica del Mahatattva es autorrefulgente, que es el Irán Mayam, y contiene los universos en semillas. Claro, porque son miles de universos. El estado de su conciencia, estado Vasudeva, conciencia clara, en bondad pura, ideal para entender a Dios. Ok. ¿Leo el siguiente? Sí, ¿no hay comentarios? A ver, entonces, ok, bueno, más o menos ahí vamos, ¿no? Texto 21, está bien. Texto 21. Yatat sattva gunam swacham santam bhagavata padam yatahur vasudevakyam shitam tan mahat atmakam. En el Mahatattva se manifiesta la modalidad de la bondad, que es el estado lúcido y sobrio en que se entiende la personalidad de Dios y que generalmente recibe el nombre de Vasudeva o conciencia. Significado. La manifestación Vasudeva, el estado en que se entiende a la suprema personalidad de Dios, se denomina Suda Sattva, bondad pura. En el estado Suda Tattva, perdón, Sattva, perdón, en el estado Suda Sattva no hay la menor traza de las otras cualidades, es decir, la pasión y la ignorancia. En las escrituras védicas se habla de la expansión del Señor en las cuatro personalidades de Dios: Vasudeva, Shankarshana, Pradyumna y Aniruddha. Aquí, en la reaparición del Mahatattva, se repiten las cuatro expansiones. Aquel que está dentro como superalma se expande en primer lugar como Vasudeva. El estado Vasudeva está libre de la más mínima traza de deseos materiales y es el estado en el que se puede entender a la suprema personalidad de Dios. El objetivo Advuta mencionado en el Bhagavad Gita, perdón, el objetivo Advuta mencionado en el Bhagavad Gita. Ese es otro aspecto del Mahatattva. La expansión Vasudeva también se denomina estado de conciencia de Krishna,
pues está libre de toda traza de pasión e ignorancia materiales. Ese estado de entendimiento lúcido ayuda a conocer a la suprema personalidad de Dios. Ese estado, Vasudeva, también recibe en el Bhagavad Gita el nombre de Kshetra Yajna, que se refiere tanto al conocedor del campo de actividades como al superconocedor. El ser viviente que ha ocupado un determinado tipo de cuerpo conoce ese cuerpo en particular, pero Vasudeva, el superconocedor, no solamente conoce un tipo de cuerpo, sino que conoce también el campo de actividades en todos los diferentes tipos de cuerpos. Para establecernos en una situación de conciencia lúcida o conciencia de Krishna, debemos adorar a Vasudeva. Vasudeva es Krishna, solo. Vasudeva es Krishna solo. Cuando está solo, Krishna o Vishnu es Vasudeva, sin que su energía interna le acompañe. En compañía de su potencia interna, él recibe el nombre de Dwarakadisha. Para tener la conciencia lúcida o conciencia de Krishna, hay que adorar a Vasudeva. En el Bhagavad Gita se explica también que después de muchísimos nacimientos, la persona se entrega a Vasudeva. Esa gran alma es muy poco frecuente. Para liberarse del ego falso, hay que adorar a Shankarsana. A Sankarsana también se le adora a través del señor Shiva. Las serpientes que cubren el cuerpo del señor Shiva son representaciones de Shankarsana. Y el señor Shiva está siempre absorto en meditar en Sankarsana. Aquel que en realidad adora al señor Shiva como devoto de Shankarsana puede liberarse del ego material falso. Quien desee liberarse de las perturbaciones mentales debe adorar a Aniruddha. Con este mismo fin, en las escrituras védicas se recomienda también la adoración al planeta Luna. Paralelamente, para tener la inteligencia fija, hay que adorar a Priadumna, a quien se llega por medio de la adoración a Brahma. Estas cuestiones se explican en las escrituras védicas. Entonces, la expansión primera del Señor, cuando activa la naturaleza material que está en estado dormido, es el Mahatattva, que también como ser su primera manifestación, vemos que es Vasudeva Sankarshan, Pradyumna y Aniruddha. Entonces, y aquí hay sugerencia, ¿no? Como para la adoración de esas expansiones primarias del Señor Supremo. Para alcanzar la bondad pura es Vasudeva, Sankarshana se adora al Señor Shiva para liberarse del ego falso, Aniruddha para liberarse de perturbaciones mentales, y se menciona la luna porque la luna es el planeta que controla la mente, y Pradyumna para inteligencia fija, pero todos son expansiones de Krishna y vemos que ese Mahatattva está dominado por la bondad pura, ¿no? Shankarsana Estado viene siendo... asu- perdón. Sí, Sankarsana son las serpientes que también sostienen toda la creación material. Y como aquí dice, son las serpientes del señor Shiva. Es una expansión de Balaram, que es también la Balaram. expansión de Krishna mismo. Finalmente todo viene de Krishna, de Dios. Él lo hubiera podido hacer muy simple, pero él es muy creativo, le gusta mucho divertirse con sus devotos y crear más relaciones donde él puede también expandirse e interactuar. Sí, para llegar pues a todos, ¿no? O sea, porque todos tenemos como diferentes afinidades Sí, y atracciones. y como leímos hace un texto, nosotros somos definidos como energía marginal, pero de todas maneras, también lo explica el Bhagavad Gita, somos energía superior. Venimos
directamente de Dios y somos energía espiritual, no somos energía material. La energía del cuerpo es solo una envoltura temporal que tenemos, ¿no? Es parte de la rehabilitación. Qué bueno que estás, Débala, Adri, todos los demás, Yvonne y Sam, Pero, Samantha, Haribol. sí, perdón que no tengo el video porque estoy con un trabajito, entonces yo me Ah, estoy no, conectando claro. tipo así. Sí, sí, está muy bien. Pues son casi las 8. No sé si hay más comentarios. Mm, Haribol, pues, tengo, ay, perdón. no, no, no. Yo tengo una pregunta Sí, técnica. Adri. Ujú. Ay, déjame encontrar la palabra. Ah, ya. Dice, en el significado, dice, en compañía de su potencia interna, o sea, de Vasudeva, de Krishna. Dice, recibe el nombre de Dwara, Dwarakadisha. Esa potencia interna vendría a ser Radha. Sí, Radha es la fuente de su potencia interna, pero al mismo tiempo toda su potencia espiritual es interna. Mm, O sea, su potencia externa es la creación que vemos ahora, esas son su energía externa, que ujú, también vemos que son espirituales en fin de cuentas. Pero ujú, Radha viene de su potencia más íntima, interior. mm. ¿Dónde está el Dwarkadish? Me perdí. A ver, como que al final del segundo párrafo. Sí, Ah, he recibido no, en compañía de su potencia interna. sí. Ujú, Vasudeva es Krishna solo. Ah, ok. Cuando está solo Krishna o Vishnu es Vasudeva, sin su energía interna. Claro, su aspecto femenino. En compañía de su potencia interna recibe el nombre de Dwarkadish. Mm. Sí, su potencia interna, como tú dices, es Radha, pero también viste que Radha tiene millones de nombres. sí. El controlador de Dwarka. Es más como Lakshmi Devi, pero Lakshmi Devi, porque en Dwarka Radha es como Ah, ah, Lakshmi, pero al mismo tiempo Lakshmi viene de Radha y también Durga, también Kali, todas son mm. expansiones. La Virgen también, la Virgen María, todas las expansiones espirituales vienen de Radha también. Gracias. A ti se me había pasado ese párrafo. Hay mucho que aprender. Sí, de hecho, Krishna es muy raro que esté solo, ¿no? De modo a Ujú. Vasudeva. Sí, por eso me llamó la atención que decía, cuando está solo, Krishna o Vishnu es Vasudeva, sin que su energía interna le acompañe. Entonces podemos ver aquí que esa expansión Vasudeva es, entonces, perdón, Ujú. entonces es su identidad del Mahatattva, digamos, en esa fase primaria de la creación. Ya. A eso se refiere. Sí, digamos que sí, es lo que vemos acá, en estado Vasudeva. Entonces, el proceso. El Señor impregna la materia en su potencia interna. Viste, Adri, también nosotros somos potencia interna, las almas. Tenemos, o sea, tenemos algo de potencia interna también. Sí, en realidad explica Srila Prabhupada que somos energía espiritual porque venimos de su potencia interna, no venimos de su potencia externa. Entonces aquí dice el Mahatattva, la semilla de la creación. El Señor impregna la materia con su potencia interna, impregna las Ujú. almas. Por eso Srila Prabhupada mencionó hace dos textos que somos definitivamente energía espiritual por naturaleza.
Ujú. Ese Mahatattva contiene todas las semillas que tienen que florecer para la rehabilitación. Y en el estado Vasudeva de conciencia clara, bondad pura, ideal para entender a Dios. Entonces, el estado Vasudeva de bondad pura, pero es en el proceso de creación. Por eso hay que adorar Vasudeva para alcanzar esa bondad pura, pero él está solo ahí, en ese proceso. Más o menos lo que podemos entender. ¿Mm? ¿Cómo ves, Adri? Dice, Yo estaba pensando sí, tengo entendido que somos, venimos el mundo material, de la región perdón, de la región espiritual, y somos espirituales por nuestro origen. Solo que no, Ujú. no sabía específicamente de dónde venía, digamos, eso, y ahora ya sé que es la energía interna. Y estaba pensando en eso de que también se nos dicen que somos la energía Marginal. marginal. Ujú. Sí, lo que pasa es que por el libre albedrío estamos en el margen entre lo Entre uno espiritual y lo material, entre la y energía interna espiritual y la creación material. Estamos ahí y podemos, como dice la madre Urmila es lindo cuando explica sobre Radharani, podemos voltear hacia Kali, hacia Durga, pedirle ayuda a ella o voltear hacia Radha. Estamos en ese medio nosotros, en el margen. ¿Ibas a decir algo más, Adri? no, eso es. Sí, hoy Nada. nos quedamos en ese texto, Eder, sí. reflexionando en Mahatattva. Más bien en esa posición que estamos nosotros. Somos seres espirituales, pero este libre albedrío que queremos, porque la verdadera libertad es servir al Señor y liberarnos de la esclavitud, pero como somos un poco cabezones, queremos experimentar, tenemos esa opción de voltear hacia la energía material o refugiarnos en Radha, la energía espiritual. Y ahí andamos en ese tira y afloja. Muy bien, entonces, gracias por la lectura, por compartir, que tengan un lindo fin de semana. Buen fin de semana para Gracias, Haribol. todos. Haribol. Muchas gracias. Hoy va a haber Haribol, Kirtan. Haribol. Gracias. Sí, parece que no va a llover, entonces vamos a practicar instrumentos. Está muy Nos bien. vemos en el chorro. Buen día para Ok, todos. nos vemos al ratito. Nos Hare vemos. Krishna. Hare Krishna. Gracias.